Bueno, jóvenes, vamos a ver aquí lo que son las operaciones con funciones. Decimos, y vamos a definir las operaciones principales. Tenemos las funciones f de x y g de x. La suma está definida como f más g de x igual con f de x más g de x. Su diferencia es f menos g de x, f de x menos g de x. El producto f por g de x igual con f de x por g de x. Y el cociente f sobre g de x igual con f de x sobre g de x. Nada más aquí hay una restricción. Esto es cierto si y solo si g de x es diferente de 0. Acuérdense, la división entre 0 está prohibida. ¿Sí? En todos estos casos, el dominio de la función resultante consistirá de todos los valores de x comunes a f y g, comunes a los dos. ¿Sí? Miren, vamos a revisar un concepto, otra operación con funciones, que es la composición de funciones. Es la composición de funciones. Eso nos va a servir mucho cuando hagamos la regla de la cadena, la función compuesta. Entonces, mira, vamos a poner definición. Decimos, dadas las funciones f y g, la función compuesta, vamos a ponerlo así con mayúsculas, la función compuesta representada me pongo otras antiparras porque yo con esas no veo. Representada por, fíjense, es una f y luego una bolita así como un cero chiquito en medio. F compuesta con g, ¿sí? Está definida por, decimos, f compuesta con g de x es igual con f de g de x. ¿Sí? A ver, vamos a ver unos ejemplos, miren. A ver, ejemplos. Ejemplo, determinar f compuesta con g si f es igual con raíz de x y g es igual g de x es igual con 2x menos 3. A ver, si f de x es igual con raíz de x y g de x es igual con 2x menos 3. Nos piden f compuesta con g. Ok, fíjense bien. Vamos a ver, solución.
f compuesta con g es igual con f de g de x. Esto es igual con f, y lo g de x, ¿quién es? G de x es esto, mira. G de x, 2x menos 3. Esta es g de x. Esto es igual. ¿Qué tengo que hacer? Me voy a la función f, a esta f, y ¿cómo está? La expresión que tengo está raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces esto va a ser igual. Me voy a la función y tengo raíz cuadrada, ¿de quién? De 2x menos 3. Esta es f compuesta con g. A ver, y si nos piden g compuesta con f, y si nos piden g compuesta con f, vamos a tener g compuesta con f, va a ser igual con g de quién? De f de x. ¿Esto qué va a ser igual? G, f de x, ¿quién es? Raíz de x. Esta es f de x. Esto va a ser igual en la g. ¿Cómo está la g? En la g, jóvenes. ¿Qué tengo? ¿Sí? Esto va a ser 2 y luego raíz de x menos 3. ¿Estamos? 2 y luego raíz de x menos 3. ¿Estamos, jóvenes? O sea, en la g, en esta g, tengo 2, aquí está el 2. En lugar de esta x, ¿quién va? Raíz de x menos el 3. Esta es g compuesta con f. Esa es la composición de funciones. A ver, dejen poner otro ejemplo. Dejen ver. Miren, bueno, el dominio. Vamos a especificar el dominio. El dominio de la función compuesta, el dominio de f compuesta con g, es el conjunto de todos los números x en el dominio de g, en el dominio de g, pero del dominio de g, tales que g de x se encuentra en el dominio de f. Se encuentra en el dominio de f. A ver, vamos a ver otro ejemplo. Un ejemplo. Dada f de x igual con raíz de x y g de x igual con x cuadrada menos 1, obtener f compuesta con g y g compuesta con f. ¿Sí? A ver, vamos a ver, solución. Primero, f compuesta con g va a ser igual con f de g de x igual con f de ¿quién? F de x cuadrada menos 1. Igual, bueno, ahorita lo terminamos. Y x. Entonces yo aquí digo, y es igual con raíz de x menos 2. Y ya cuando tengo la expresión así, reemplazo
reemplazamos y por f a la menos 1. Esta es la inversa de f de x. Entonces, f a la menos 1 de x es igual con raíz de x menos 2. Para que esto sea cierto, comprobamos, miren. Ahorita formalizamos todo este procedimiento. Comprobamos. Para que esto sea cierto, se debe de cumplir. Se debe cumplir f compuesta con f a la menos 1, o sea, f compuesta con su inversa, o sea, f de ¿quién? De f a la menos 1 de x debe ser igual con x, y f a la menos 1 compuesta con f a la menos 1 compuesta con f debe ser igual con f de f a la menos 1, perdón, f de x debe ser igual con x. Fíjense bien, vamos a hacerlo. Tengo f compuesta con f a la menos 1 es igual con f de f a la menos 1 de x. La función f, ¿cuál es la función f que nos dieron en un principio? Esta. ¿Sí? En esta. Va a ser f de ¿quién? De la inversa. ¿La inversa cuál fue? Raíz de x menos 2. Voy a la función f. ¿Qué tengo aquí? Un término al cuadrado. Es x. ¿Quién va? Raíz de x menos 2. Más 2. Raíz cuadrada con el radical. ¿Qué va a quedar aquí? X, se ve el radical, ¿verdad? X con el elevado al cuadrado. X menos 2 más 2. Esto es igual con x. Se cumplió. Ahora la otra. Voy a poner con otro colorcito, a ver si está bien. F a la menos 1 de f de x es igual con f a la menos 1 compuesta con f de x. Es igual con f a la menos 1 f de x. ¿Quién es f de x? X cuadrada más 2. Me voy a la inversa. En la inversa, ¿dónde está mi inversa? Esta es mi inversa. ¿Qué tengo? Raíz cuadrada, ¿verdad? ¿Sí? ¿Vamos? Aquí voy a tener raíz de x cuadrada más 2 y menos 2. Menos 2 más 2 y queda raíz cuadrada de x cuadrada igual con x. También se cumple. Se cumplió esto, miren. Entonces, luego, f a la menos 1 de x es igual, es la inversa de f de x. ¿Estamos, jóvenes? Ok, miren. Aquí encontramos así, hicimos el ejercicio, ahorita vamos a formalizar esto. Miren, la función inversa. Decía, una definición. Sean f y g dos funciones tales que f compuesta con g es igual con x para toda x en el dominio de g. Y g de x, g compuesta con f de x también es igual con x para toda x en el dominio de f. Bajo estas condiciones, a esta función g se le llama inversa de la función f. ¿Sí? La función g es denotada por f con un 1 y un signo negativo que ahorita que se lee f inversa. F inversa. Entonces, por tanto, f compuesta con f inversa es igual con x. Y f inversa de f de x también es igual con x. Como lo hicimos aquí, miren, aquí está. Esto que estamos diciendo aquí es esto que está aquí. Lo resolvimos. Y luego dice, el dominio de f, el dominio de la función f debe ser igual al rango de su inversa.
Y el rango de f debe ser igual al dominio de su inversa. ¿Estamos? A ver, fíjense bien. ¿Y cómo encontramos la inversa de una función? Vamos a escribir un procedimiento sugerido. Mira, lo que hicimos aquí. Vamos a ver, procedimiento. Primero, escríbase la función como y igual con f de x. O sea, reemplazamos f de x por y. ¿Sí? O y por f de x. 2. Despéjese x. Número 3. Fíjense bien. Primero escribimos la función como y igual con f de x. Luego, de ahí, de y igual con f de x, despejamos x. Número 3. Intercambiamos variables. Y y x. 4. Reemplácese y por f inversa. Y 5. Compruébese. Haciendo f compuesta con f a la menos 1 igual con x y f inversa compuesta con f de x igual con x. Haciendo las dos. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Fíjense bien en nuestro ejemplito. Eso que está descrito aquí, esto que describimos aquí, aquí está, miren. Nos dan la funcionalidad de f de x igual con x cuadrada más 2 y obtener su inversa. En lugar de f de x pusimos y igual con x cuadrada más 2, como dice aquí. Y igual con f de x. Y igual con x cuadrada más 2. De aquí despejamos x. Vamos a dejar la x sola, pasa el 2 negativo. ¿Sí? Queda x cuadrada igual con y menos 2. Para quitar el cuadrado de aquí sacamos raíz cuadrada aquí, raíz cuadrada acá. Va a ser x va a ser igual con raíz cuadrada de y menos 2. Ya que está despejada la x, intercambiamos y por x y x por y. Intercambiamos variables. Y aquí x. Ya que está escrita así, reemplazamos esta y por f inversa. Y esta es la inversa de la función. F inversa de x es igual con raíz cuadrada de x menos 2. Comprobamos esto. ¿Sí? Haciendo f compuesta con f inversa es igual con x. Y f inversa compuesta con f es igual con x también. Y aquí está. F compuesta con su inversa es f de la inversa. ¿Estamos? Y f inversa compuesta con f de x, aquí está. ¿Estamos, jóvenes? Ahora, fíjense bien. Aquí, a ver, vamos haciendo una pequeña grafiquita, jóvenes. ¿Dónde la haremos? Bueno, vamos borrándole aquí al cabo. Ahorita hacemos otro ejercicio. Miren, vamos a dibujar esas dos. Vamos a dibujar las dos funciones.
quedamos que f de x era igual con x cuadrada menos 2 y f inversa de x era raíz de x menos 2. No, este es más, ¿verdad? X cuadrada más 2. A ver, fíjense bien. Voy a tener ¿sí? A ver, x cuadrada más 2. Una parábola que abre hacia arriba y tiene su vértice en 2. Si la dibujamos completa sería así, ¿verdad? Esta se llama y igual con x cuadrada más 2. Y esta, la inversa. A ver, aquí, ¿cuál es la condición para esta? X menos 2 debe ser mayor o igual que 0. No puede ser negativo aquí adentro porque es raíz cuadrada. Fíjense, a ver, resolviendo esta desigualdad sencillísima, ¿cómo pasa el 2? X mayor o igual que 2. De aquí para acá. Esta es y igual con raíz de x menos 2. Esta es f inversa. Y esta es f de x. Y aquí y igual con x, la función identidad, es un eje de reflexión de esta con esta, o de esta con esta. La recta y igual con x. ¿Sí? Este es un eje de reflexión de esta función con esta otra. Fíjense bien, hay una reglita que dice que para checar si una función tiene inversa, la regla de la recta horizontal. Dice que ninguna recta horizontal, o sea, ninguna recta paralela al eje X debe cruzar la gráfica en 2 puntos. Aquí lo cruza en 2, ¿verdad? Entonces, para evitar esto, esta función la definimos así. F de x igual con x cuadrada más 2. Restringimos su dominio. Aquí decimos x debe ser mayor o igual que 0. Quiere decir que esto se lo quitamos. Y ya, la recta horizontal nada más lo cruza aquí. Restringimos el dominio, x mayor que 0. ¿Estamos, jóvenes? Para que sea una función 1 a 1. 1 a 1. Son las funciones que tienen inversa. Ahí está, jóvenes. La función y su inversa. Este es un eje de reflexión. La recta y igual con x. Esas son las funciones inversas, jóvenes. A ver, vamos a ver. Dice, ejemplo, dada f de x igual con raíz cuadrada de x menos 9, obtener su inversa. Entonces vamos a ver, solución. Número 1. Hacemos y igual con raíz de x menos 9. ¿Sí? 2. Despejamos. Vamos a despejar x. ¿Cómo le quito la raíz cuadrada? Pues elevo al cuadrado. Y cuadrada es igual con x menos 9. ¿Sí? El 9, ¿cómo va a pasar? Y cuadrada más 9 es igual con x. Ya está despejada la x. Número 3. Intercambiamos variables. X por y y por x. Voy a tener y es igual con x cuadrada
más 9. 4, reemplazamos y por f inversa. Entonces f inversa de x es igual con x cuadrada más 9. 5. Comprobamos. Decimos f compuesta con f a la menos 1 es igual con f de f a la menos 1 de x igual con f, y aquí va la inversa, de x cuadrada más 9. Esto es igual, no voy a la función, esto va a ser igual raíz cuadrada de x cuadrada más 9 menos 9. Esto es igual con raíz de x cuadrada igual con x. Ahora el otro, hacemos f inversa compuesta con f es igual con f inversa de f de x. Vamos a la inversa, es esta. Aquí que tenemos al cuadrado y aquí adentro f de x raíz de x menos 9 y más 9. El radical con el cuadrado se va y queda x menos 9 más 9 igual con x. Luego f inversa de x igual con x cuadrada más 9 es la inversa de f. Ok. Vamos a ver. Raíz de, bueno, vamos a hacer la escala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chiquito. ¿Sí? 3, 5, 7, 9. ¿Está? Y igual con raíz de x menos 9. ¿Cuál es la condición? Que x menos 9 debe ser mayor o igual que 0. X mayor o igual que 9. Para acá. 1, 3, 5, 7 y 9. Y esta, x cuadrada más 9, aquí, una parábola que abre así. Y aquí la recta y igual con x, que es el eje de reflexión. Esta fue f de x y esta f a la menos 1 de x. Esta es la función y esta es su inversa. Este es el eje de reflexión, la recta y igual con x. Acuérdense que esta es una recta que pasa por el origen y forma un ángulo de 45 grados con el eje x. Parte a los cuadrantes 1 y 3 por la mitad. Ok, así es la manera más o menos de determinar la inversa de una función, jóvenes.